partamos de un anuncio de la RC que no se le puede quitar, no se le puede restar, a pesar de que vamos a ir a la lectura de lo que ocurre más allá de lo evidente. No se le puede quitar el mérito a la Revolución Ciudadana, que logra dos cosas importantes: que se rechace el impuesto al IVA, que se rechace el aumento del impuesto al IVA y que se apruebe el impuesto a la banca. Y yo me equivoqué en la tarde y lo corrijo. No es que se aumente el 5% al material de la construcción, no, es el IVA al 5%, que sería un beneficio para la construcción, para incentivar el tema de las construcciones y esto genere también trabajo. Me parece una muy buena idea en ese sentido, en ese punto, de empezar a generar, incentivos. Ya, entonces corrijo porque yo me había equivocado. Entonces no se le puede quitar a la Revolución Ciudadana que logran dos cosas importantes. A pesar, y hay que ser muy claros en esto, a pesar de que no sea lo definitivo y a pesar que hoy el proyecto aprobado en la Asamblea, eliminando el tema del IVA, aprobando la contribución especial de capitales, el impuesto a la salida de divisa y por supuesto el impuesto a la banca, no se vaya a cumplir. Ya les vamos a explicar, espérense un ratito. Mañana casualmente a las 8:30 de la mañana voy a conversar con Carlos Marx Carrasco, ex director del Servicio de Rentas Internas, ex ministro del Trabajo y pues varios cargos que lo tengo acá. Lo tengo precisamente acá, ¿no? Economista, profesor de la Universidad de Cuenca, decano de Economía, exdirector del SRI, ministro del Trabajo y maestrías en varias ramas muy, muy interesantes. Mañana converso con él a las 8:30 de la mañana. Entonces, a pesar de que la cosa pinta bien, hay una situación que hará que la película termine muy bien para Noboa y muy mal para el pueblo ecuatoriano. Ahora, veamos esta reacción primaria, que no se le puede restar méritos, que lo hacen con mucha razón hasta cierto punto, porque la RC demuestra un asunto interesante, demuestra que la mayoría de los asambleístas, porque ojo, el impuesto a la banca se lo aprueba con 83 votos y el impuesto a la salida de divisa con 117 votos. Es decir, no es solamente los locos de la Revolución Ciudadana, que mucha gente puede decir, ¿no? Estos locos son estos son los que lloriquean, que no sé qué, que no. 83 votos, mis queridos amigos. Es decir, hay más asambleístas que saben que la solución es esa, o que al menos hay alternativa. Como lo dice acá la RC, hay alternativa, no al alza del IVA. No podemos concebir que exista una evasión tributaria que bordee los 4.000 millones y se le quiera gravar con 3 puntos porcentuales del IVA a los ciudadanos. Eso es muy cierto. Esa es una de las principales razones también para, creo yo, alzar la voz también como ciudadano y decirle al presidente de la República, déjese de estupideces. Quiere aumentar el IVA, ¿y cómo hacemos con toda esa gente que no paga? Porque termina favoreciendo a grupos que no pagan, que son evasores, que si ya evadían el 12, ahora van a evadir el 15, y nosotros terminamos manteniendo esas empresas evasoras, porque se tragan el IVA, porque encima ni siquiera les cobran, y porque son indolentes, ¿ya? Y porque no pagan, y de ahí muchas empresas, incluso pertenecientes a la familia del presidente. 4.000 millones de dólares, ahí está. Por eso el rechazo, pero lamentablemente, mis queridos amigos, hay muchas probabilidades que el final de esta película y de esta historia termine siendo una muy buena noticia para Noboa y muy mala para el pueblo ecuatoriano. ¿Qué dice la RC? Que sí hay alternativas. Escuchemos. La Revolución Ciudadana, como lo ha dicho Janet, sí hay alternativas, no al alza del IVA. No podemos nosotros concebir de que exista una evasión tributaria que bordea los 4.000 millones de dólares y se le quiera gravar con 3 puntos porcentuales del IVA a las y los ciudadanos. 6.600 millones de dólares en supuestamente incentivos tributarios, que sobre el 90% van a las grandes empresas y
no están contribuyendo para poder afrontar esta crisis económica. El día de hoy, en el Pleno de la Asamblea Nacional, nosotros nos ratificamos en la necesidad de que se trate el informe de minoría que permitirá una mayor recaudación sobre los 2.300 millones de dólares y no se termine por votar un informe que tiene una solución parche, si bien acoge lo relacionado a la banca y al ISD, pero se sostiene y se mantiene en el incremento del IVA, que es un impuesto regresivo. Hacemos el llamado a la ciudadanía y a la colectividad a no caer en el juego de que si es que no se hace el IVA, no se puede combatir la inseguridad. Claro. Esa es más o menos la manipulación que hubo en la mañana, ¿no? La gente que literalmente, personas que llegaron, esto me pareció impresionante, increíble, decía alguien, creo que sería, no sé, la primera vez que se ve cómo la gente sale a decirle al gobierno, cóbrame más impuestos, presidente, cóbreme más impuestos. O sea, desde ahí nomás ya creo que hay un precedente, aunque curioso, nefasto, ¿no? Es una celebración agridulce. Es una sensación placentera por un lado, preocupante por otro, porque en términos generales puede, aunque suene bonito ahora, terminar siendo lo que al final siempre quiso Noboa, que es subir el IVA, aunque hoy pretenda engañar y decir que no solamente es el 13%, nomás el 13% en el veto, nomás el 13%, ya no sean lloricones, solo el 13%, nomás del 12 al 13%. No, 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 no y no. Y veremos qué reacción toma los asambleístas, aunque ya hay recriminación, porque no se negó, no se votó el archivo. Y eso le da pie al presidente Noboa, ya la vamos a analizar el veto, porque lo tenemos acá, mis queridos amigos, para conversarlo. El veto fue de inmediato, el presidente de la República no perdió el tiempo, esto es impresionante, ya lo vamos a analizar y lo vamos a leer con ustedes. Pero en primer momento he querido mostrar esto que también, a pesar de que no vaya a tener un final agradable, termina siendo importante. Es decir, esta victoria que logra la Revolución Ciudadana, también algunos otros actores, que denota que la Asamblea específicamente está de acuerdo en que se pague la remuneración de los que más tienen, o sea, y que se dé por ese lado. Y lo principal, que exista alternativas, que existen, que hay, no como hoy quieren hacer creer a la gente y que maliciosamente las personas también lo terminan creyendo, ¿no? No hay alternativas, no hay solución y hay que ir por el camino de la liberación del impuesto y la liberación también del tema de los combustibles. Kronfle no dejó el voto al archivo, cerró la sesión, así es, mi querido, me lo gusta, ya vamos a hablar. Johnny Montalvo, saludos. Gente apoyando a que se pague el IVA con plata del pueblo. ¿A quién engañan? Sí, lo veíamos en la mañana, en la tarde. No me acuerdo en qué horario. Personas literalmente saliendo a decir, queremos pagar más impuestos. Una cosa de locos. Decía Mauro, esa es la estrategia, dice, ¿no? Esa es la estrategia, que al final del camino hacer creer a la gente que son culpables y que solamente la solución pasa por aquello, pagar más impuestos, los que menos posibilidades tienen de gasto, los que menos tienen posibilidades de consumo, y al resto, a la gente que más tiene o al capital fuerte y duro, pues nada, absolutamente nada, ¿no? Es como sentir ese sometimiento, ¿no?, psicológico que muchas personas tienen, ¿no? La persona humilde, no, tranquilo, no. La persona humilde es capaz hasta de, si ve al jefe jodido, darle para la gasolina, aun cuando esa persona no tenga. Así es la gente humilde y algunos mamarrachos desgraciados se aprovechan de eso. Ok, primera parte, señoras y señores. Se acabó.